Hay algo profundamente enfermo en este mundo, y no es fácil decirlo sin que te miren como un arrogante. Pero lo sabes, lo sientes, y tal vez no encuentras las palabras, porque te han enseñado que pensar demasiado es un defecto. Hoy, la sabiduría no solo está en peligro, está siendo asesinada con aplausos. Vivimos rodeados de gente que sonríe con orgullo mientras dice: «Eso es muy complicado para mí», como si la complejidad fuera un error, como si pensar fuera de mal gusto. Y tú, que cuestionas, que te haces preguntas incómodas, que no te conformas con explicaciones rápidas, te ves desplazado, silenciado por el ruido. Porque hoy no triunfa el que más sabe, hoy triunfa el que más grita. La estupidez se ha convertido en una virtud moderna. Y no lo digo yo. Lo vieron venir dos filósofos que entendieron el alma humana mejor que nadie: Nietzsche y Schopenhauer. Ellos no escribieron para agradar, no buscaban likes ni seguidores. Escribieron para advertirnos de justo esto. ¿Y qué es esto? Es un mundo donde los pensadores fueron reemplazados por influencers, donde tener una opinión es más importante que tener argumentos, donde la cultura está diseñada para mantenerte distraído, confundido, superficial. No estás viendo una decadencia educativa. Estás presenciando algo mucho más siniestro: la elección activa por la estupidez. No es que la gente no pueda aprender, es que prefiere no hacerlo. La ignorancia vende, la superficialidad entretiene y la sabiduría incomoda. ¿Sabes por qué? Porque pensar duele. Pensar exige esfuerzo, exige enfrentarte a ti mismo, desmontar tus certezas, dejar de repetir lo que escuchaste sin entenderlo. Y en un mundo obsesionado con la gratificación instantánea, pensar se vuelve un acto de rebeldía. Nietzsche lo llamó nihilismo pasivo. Una sociedad que no solo pierde los valores profundos, sino que se burla de ellos, los destruye, los reemplaza por placer rápido y dopamina barata. Y el resultado es una masa de personas anestesiadas, convencidas de que están informadas solo porque tienen acceso a Google. Confundir acceso a información con sabiduría. El gran fraude moderno. Y mientras eso pasa, tú lo notas. Notas cómo cada conversación se vuelve más vacía, cómo la gente repite ideas como slogans sin haberlas reflexionado nunca. Notas cómo cada vez que hablas con profundidad, alguien te interrumpe con: «Eso está muy denso», como si la densidad fuera un crimen. Y aquí entra Schopenhauer. Él habló de la voluntad ciega, ese impulso animal que nos arrastra hacia lo más básico, lo más fácil, lo más inmediato. Y hoy, esa voluntad no solo existe, ha sido convertida en algoritmo. Cada red social que usas, cada video viral, cada trend, no fue hecho para enseñarte. Fue diseñado para mantenerte quieto, dócil y distraído. Porque una persona estúpida es más fácil de controlar. Y esa es la verdad que nadie quiere admitir. La estupidez es funcional al poder. La sabiduría no lo es. La sabiduría cuestiona, desobedece, rompe con la norma. Y por eso, la sabiduría hoy molesta. Si este mundo te parece absurdo, si sientes que todo está patas arriba, que lo profundo fue desplazado por lo viral, que lo real fue reemplazado por lo cómodo, no estás loco, estás despierto. Y ahora la pregunta es: ¿vas a callarte o vas a pensar más fuerte? ¿Sabes cuál es la trampa más efectiva del mundo moderno? Hacerte sentir inteligente mientras te vuelves más manipulable. Porque esa es la gran ilusión de esta era. Confundir tener acceso a información con comprender algo realmente. Puedes ver 1000 videos explicativos, leer 10 resúmenes de libros, memorizar frases de Nietzsche en Instagram, y aún así, no saber nada. Una búsqueda en Google no te convierte en sabio, solo te convierte en alguien con Wi-Fi. Vivimos rodeados de personas que se creen expertas en todo: política, filosofía, economía, psicología. Solo porque vieron un clip, escucharon un podcast
o leyeron un hilo de Twitter. La sociedad moderna no democratizó el conocimiento. Democratizó la autoridad, y eso es mucho más peligroso. Hoy cualquiera opina con la seguridad de un experto, pero sin el estudio, sin la humildad, sin el reconocimiento de los propios límites. Nietzsche lo advirtió con brutal claridad. No todos están preparados para la libertad de pensamiento, porque pensar de verdad requiere algo que escasea en nuestra época: disciplina, valentía y honestidad intelectual. ¿Y qué hacemos ante eso? Schopenhauer tenía una respuesta. Él hablaba de algo que hoy parece imposible: la contemplación estética. Ese raro estado donde logras mirar el mundo sin que tu voluntad te interrumpa, donde no buscas placer, aprobación, dopamina, solo observar, sentir, comprender, y eso requiere silencio. Silencio real. No poner un podcast de fondo. No mirar el teléfono mientras descansas. No distraerte entre pestañas abiertas. Silencio para pensar, para leer despacio, para mirar una idea desde distintos ángulos, para digerirla como se digiere un alimento fuerte. Porque la sabiduría no llega con velocidad, llega con silencio. Por eso urge una rebelión diaria, un acto radical en esta cultura de estímulo constante. Un ritual de resistencia que hoy suena casi ridículo: el ayuno digital. No como moda, no como técnica de productividad, sino como necesidad filosófica. Alejarte del ruido, no para escapar del mundo, sino para reconectarte con algo que el mundo está matando: tu capacidad de pensar sin ser interrumpido. Porque cada notificación es una intrusión, cada scroll es una renuncia, y cada estímulo rápido que consumes es una parte de ti que se adormece un poco más. Schopenhauer lo explicó antes de que existiera Internet. Cuando no controlas tu voluntad, te conviertes en su esclavo. Y eso es lo que los algoritmos hacen. No solo responden a tu voluntad ciega, la alimentan, la inflan, la convierten en un monstruo que nunca se sacia. Hoy nuestra mente no piensa, traga, consume, 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 pero no digiere nada, no profundiza, no se detiene, no crea. Es como un estómago intelectual sin fondo, siempre insatisfecho, siempre queriendo más, siempre más rápido. Hemos convertido la atención en un recurso explotable y lo estamos vendiendo barato. Pero aquí viene el giro. Justo por eso, pensar se volvió revolucionario. En un mundo que te empuja a lo superficial, leer un libro completo es un acto de disidencia. Tener una opinión sin compartirla es resistencia. Hacer silencio es protesta. Nietzsche decía que la probidad intelectual es una virtud rara. La capacidad de admitir lo que no sabes, de no opinar hasta haber comprendido, de estudiar antes de hablar. Y en este presente absurdo, esa virtud parece de otro planeta. Pero si te duele la mediocridad triunfante, si te indigna ver cómo la estupidez gana premios, si sientes que algo en ti todavía se revela, entonces todavía estás vivo por dentro. Y eso, hoy, es algo extraordinariamente valioso. Hay un agotamiento que no todos pueden nombrar, una especie de fatiga mental crónica. No viene del trabajo, no viene del estrés, viene de ver el mundo explicado por gente que no ha entendido nada. Te pasa cuando ves cómo se habla de filosofía con memes, cuando ves videos profundos de 40 segundos, cuando todo tema complejo es reducido a una frase de autoayuda o a un eslogan moralista. Y lo peor no es que sea superficial, lo peor es que se celebra como si fuera sabiduría. La ignorancia ya no se oculta, se publica, se monetiza, se viraliza. Vivimos rodeados de especialistas instantáneos, personas que saltan de tema en tema, creyendo dominar todo. Un día te explican filosofía, al siguiente, política internacional, y después, salud mental. Todo con la seguridad de quien nunca ha tenido la humildad de decir: esto no lo entiendo.
Nietzsche veía venir esto. Advertía que cuando el pensamiento se democratiza sin rigor, lo que se pierde no es el acceso a la verdad, sino el respeto por ella. Porque cuando cualquiera puede hablar con autoridad, la autoridad pierde su valor. Y el que realmente estudia, investiga, duda, se vuelve irrelevante. Hemos creado una cultura donde lo profundo incomoda y lo simplista consuela. Y eso tiene un precio. Una sociedad que ya no soporta la ambigüedad, que exige respuestas rápidas, consejos fáciles, soluciones empaquetadas. No importa si el problema es complejo. Lo que importa es que puedas entenderlo en menos de un minuto. Idealmente con una música de fondo emocional y subtítulos grandes. ¿Qué nos queda después de eso? Una cultura entera basada en anestesiar el pensamiento. Desde libros de autoayuda que prometen transformarte en 7 días, hasta análisis políticos que dividen el mundo entre buenos y malos. No buscamos verdad, buscamos alivio. Pero Schopenhauer lo dijo con brutal precisión. La mayoría prefiere una ilusión reconfortante antes que una verdad dolorosa, incluso si esa ilusión les cuesta la vida. Y el mundo moderno entendió esta tendencia y la industrializó. Creamos un sistema entero para vender respuestas vacías a preguntas profundas. Y nos acostumbramos tanto que ahora la duda nos parece una debilidad y la reflexión lenta, una pérdida de tiempo. ¿Y cómo se resiste a eso? Nietzsche y Schopenhauer tenían una respuesta que hoy parece casi imposible. Aprender a soportar la complejidad. No huirle, no decorarla, no negarla, soportarla. Desarrollar una tolerancia a la ambigüedad. Aceptar que no todo se resuelve, que no todo se entiende y que en muchos casos el valor está en la búsqueda, no en la respuesta. Esto es lo que Schopenhauer llamaba la paciencia filosófica, la capacidad de estar en silencio con una idea sin querer matarla de inmediato, con una conclusión. Pero claro, eso no se recompensa. Hoy se recompensa lo rápido, lo fácil, lo viral y sobre todo, lo que no te hace pensar demasiado. La mente humana, decía Schopenhauer, es como un estómago, pero hoy la hemos transformado en uno que nunca se sacia. Se alimenta de estímulos, de ruido, de novedades constantes, y cada vez que se siente llena, no es porque haya aprendido, sino porque está saturada de datos sin digestión. Y en medio de todo eso, existe un tipo de soledad que pocos se atreven a nombrar. No es la soledad de estar sin gente, es la soledad de no poder hablar con nadie sobre lo que realmente importa. Esa sensación de que todos están corriendo detrás de lo inmediato, y tú sigues buscando algo más profundo, más auténtico, más real. Pensar duele, pero no pensar destruye. ¿Te has sentido así? Entonces no estás solo. Estás en el lugar correcto. Y lo más importante, estás del lado correcto. En un mundo donde la estupidez se convierte en regla, elegir la sabiduría es el acto más subversivo que puedes cometer. Nietzsche temía una figura más que a ninguna otra. No al tirano, no al fanático, no al ignorante. Temía al último hombre. Ese ser que no busca trascender, ni entender, ni crecer. Solo quiere comodidad, seguridad, evitar todo lo que duela o lo saque de su pequeño mundo predecible. El último hombre no odia la sabiduría. La considera inútil, incómoda, peligrosa. Y hoy, esa figura es la norma. No es una caricatura. Es real. Está en la oficina, en la universidad, en las redes sociales. Es quien bosteza ante una idea compleja, quien se ríe de lo que no entiende, quien prefiere una distracción fácil antes que una verdad difícil. Es el triunfo de lo mediano, de lo cómodo, de lo seguro. Y lo más devastador, es celebrado como si fuera evolución. Nietzsche decía que tras la muerte de Dios, es decir, tras la desaparición de los valores que antes daban estructura y sentido, el ser humano se vería obligado a crear nuevos valores.
Hoy vivimos algo similar, pero más profundo. No solo murió Dios, murió la sabiduría, murió el respeto por el conocimiento real, murió la reverencia por el pensamiento serio. Y ahora estamos aquí, de pie sobre un campo de ruinas culturales, mirando alrededor, preguntándonos, ¿y ahora qué? La respuesta que Nietzsche propone no es cómoda, no es práctica, no se vende bien. Propone algo brutal y hermoso a la vez, el amor fati, amar el destino. No solo aceptarlo, amarlo, incluso cuando es oscuro, incluso cuando vives en una época que parece diseñada para asfixiar todo pensamiento libre. No se trata de resignación, se trata de resistencia activa, de mirar el mundo a los ojos y decir, sí, esto es hostil, esto es absurdo, esto es violento para quien quiere pensar, pero es aquí donde voy a plantar mis ideas. Y esto nos lleva a una distinción clave, una que Nietzsche repetía con frecuencia: ser de tu tiempo. No es lo mismo que ser esclavo de tu tiempo. Ser de tu tiempo es entender el contexto, las fuerzas que moldean tu época, las limitaciones culturales que enfrentas. Pero ser esclavo de tu tiempo es repetir sin pensar, aceptar sin filtrar, adaptarte sin resistir, convertirte en parte del rebaño, mientras crees que estás eligiendo libremente. Y esa es una de las batallas más sutiles de nuestra época. Distinguir entre estar conectado al presente y estar subordinado a sus trampas. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué hacer cuando todo parece perdido? Cuando la mediocridad es el estándar, cuando la velocidad mata la reflexión. Queda la revolución interior, no la del grito vacío, no la del juicio constante hacia los demás, sino la del trabajo silencioso y exigente de mantener la mente viva cuando todo conspira para adormecerla. No puedes cambiar el clima cultural, pero puedes construir tu propio microclima, tu espacio de lectura lenta, tu momento de reflexión honesta, tu tribu invisible de pensadores disidentes. Nietzsche lo llamaba el espíritu libre, esa rara figura que no huye del mundo, ni se encierra en torres de cristal, sino que camina entre la multitud con ojos diferentes. No se trata de arrogancia, no se trata de sentirse superior, se trata de saber que pensar es un acto de amor. Amor por la verdad, amor por la vida que aún puede ser comprendida, amor por un mundo que, aunque esté enfermo, todavía puede ser curado. No desde afuera, no desde arriba, sino desde dentro. La sabiduría siempre ha sido una minoría, siempre ha sido difícil, siempre ha sido incomprendida, pero nunca ha sido innecesaria. Y hoy es más urgente que nunca. Porque si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? No esperes aplausos, no esperes comprensión, no esperes que te digan gracias por pensar distinto. La sabiduría nunca fue popular, nunca fue tendencia, y jamás será cómoda. Pero eso no importa, porque no estás aquí para encajar, estás aquí para ver con claridad en medio de la niebla, estás aquí para pensar, para sostener ideas que pesan, para decir lo difícil, para tolerar el silencio en un mundo que solo sabe gritar. La verdadera tragedia no es que pensemos poco, es que dejamos de creer que pensar vale la pena. Y ese es el mayor triunfo de la estupidez moderna. Haber convencido a millones de que la profundidad es inútil, que la reflexión es arrogancia, que la sabiduría está muerta. Pero no está muerta. Está esperando, en libros olvidados, en conversaciones reales, en mentes que, como la tuya, todavía no se rinden. Este no es un llamado masivo. No es un movimiento de multitudes. Es un susurro, una llama, un gesto solitario en mitad del ruido. Y si llegaste hasta aquí, ya formas parte de él.